Dictim Pro Defender se ha actualizado y te trae un montón de nuevas funciones disponibles para todos ustedes de forma gratuita, o sea, de forma libre. Recuerda que Defender es una aplicación como un aporte de Developer Team para toda nuestra comunidad, la cual es totalmente libre de registro, excepto una función que es la app de bancos, que es así, lleva registro, pero luego te trae lo que es borrado full, obtener datos, borrado full especializado para iOS 14, también OTA Disabler y Fix Baseband. O sea, esto nos sirve para restaurar lo que están con Baseband desactivado con herramientas gratis. Y hay una novedad, señores, que es lo más importante que he notado en esto, y es que podemos saber la versión de iOS exacta en nuestros equipos iOS que están con pantalla desactivada o con código en pantalla. Simplemente debemos de conectarlo en modo diagnóstico y vamos a ver nuestra versión de iOS exacta y si nuestro equipo es Mate o GSM. Entonces, dicho esto, señores, vamos a invitarte a que te unas al grupo de soporte que está en la descripción de este video y también al canal oficial de la plataforma Developer Team, en el cual te vas a enterar de todo lo que ocurre y todas las actualizaciones, así como la que te estoy mostrando ahora, que es la de Defender, Dictim Pro Defender en la versión 5.2, que trae un montón de nuevas funciones interesantes para todos ustedes. Entonces vamos a leer la nota de todas las funciones que tiene. Aquí vemos que tenemos Dictim Pro Defender gratis, gratis, gratis. Trae solución, o sea, para desactivar las actualizaciones OTA. También para las apps de banco que te dan cualquier error, se corrigen con ella. Para fixear el baseband roto, tiene dos opciones. Si una opción no te funciona, la otra opción es la tuya. También tenemos para borrar iOS 12, para borrar iOS 13 y el borrado seguro para iOS A11, que esto incluye los iPhone 8, 8 Plus y los iPhone X, sin ningún tipo de retraso o de riesgo de caer en boot loop. Así que, señores, esto es una actualización que está muy buena, y aquí en este listado faltó poner que en la versión de Windows podemos ver nuestra versión de iOS exacta simplemente conectando nuestro equipo en modo diagnóstico. Vamos a mostrarte, primero aquí tenemos un iPhone 5S, el cual está en iOS 12.5. Vamos a mostrarte que podemos borrar sin ningún tipo de problema. Recuerda que para borrarlo vamos a necesitar tener jailbreak. Otra de las funciones interesantes es este botón de obtener datos, que simplemente le damos clic, y si el teléfono tiene cuenta iCloud vinculada o algo, nos va a reflejar aquí la información. En esta no nos muestra nada porque este ya no tiene. Esta función muy importante, no podemos, o sea, no nos va a tirar información si no tiene. Si le diste y te lanzó este error, como me pasó a mí, ya el teléfono no tiene información dentro. O sea, no hay que buscarle ni darle vueltas al asunto. Si tiene información, nos va a mostrar la cuenta de iCloud. Posiblemente también nos muestre el número de teléfono asociado, pero no más de ahí. Simplemente aquí vemos la información. Entonces tenemos también para deshabilitar las actualizaciones automáticas, Fix Baseband, opción 1 y opción 2, borrado para iOS 14 a 11, especializado. Entonces vamos a borrar, este es un iPhone 5S, le damos en borrado iOS 12 y 13. Recuerda que esta aplicación está disponible tanto para Mac como para Windows, para todos nuestros usuarios y el público en general. Aquí, como vemos, ya se ha borrado nuestro iPhone 5S en iOS 12. Como pueden ver, se está ejecutando de manera perfecta. Esta es una herramienta pulida y bien terminada para todos ustedes. Entonces también vamos a mostrarte cómo borrar. Tenemos aquí un iPhone 6S Plus, el cual está también este tiene iOS 14.8. Este podemos borrarlo en cualquiera de las dos herramientas, ya que no tenemos riesgo de que nuestro equipo se bloquee o se borre o quede en boot loop. Vamos a colocar el 5S por aquí en lo que termina de subir. Vamos a proseguir probando nuestra herramienta, nuestra nueva herramienta. Señores, esto es un regalo para todos ustedes de la plataforma
Developer Team. Entonces aquí vemos que nos dice borrado iOS 12, 13, borrado completo. Si estás hasta aquí, la mejor parte te lo voy a mostrar al último, así que sigue viendo este video hasta el final, porque lo bueno viene al final. La novedad, que es algo que descubrí cuando estaba ahora mismo que abrí la herramienta, la estaba texteando y está muy buena. Entonces vamos a probar aquí. Este es un iPhone 6S Plus, como pueden ver aquí, vemos que tiene iOS 14.8. Vamos a proceder a borrarlo. Como te digo, en este no hay riesgo de que se quede en boot loop. Podemos borrar tanto por la opción de borrado 12.14 o por la opción de borrado iOS 14 a 11. Vamos a borrar por la opción normal, que este es el borrado que tienen todas las herramientas. Aquí me está dando un error para detectar el jailbreak. Vamos a reconectar nuestro equipo. Vamos a darle borrado. Y en este caso voy a tener que repetir el jailbreak. No voy a poder mostrarte con este, pero es igual. Como vieron que borramos el iOS 12, perdón. Asimismo también se va a borrar este cuando repitamos el jailbreak, pero quiero mostrarte algo muy importante antes de finalizar este video, y es algo que a todos les va a gustar y algo que teníamos que tener una computadora con Mac para poder hacer esto. Aquí tenemos un iPhone X, el cual está desactivado en pantalla de código, o sea, está con código. Si intentamos marcar algún código, se nos va a desactivar nuestra pantalla. Es lo mismo. Pantalla con código o bloqueada es el mismo resultado. Entonces conectamos y vamos a ver que nuestro equipo se pone a cargar, pero no nos conecta. Aquí nos vibró indicándonos de que tiene bloqueo o restricciones USB. Entonces, ¿cómo podemos saber el iOS de nuestro equipo? Simplemente vamos a apagarlo y vamos a iniciar en modo diagnóstico. Lo apagamos completamente y vamos a presionar volumen arriba, volumen abajo. Y cuando nuestro equipo esté apagado, vamos a insertar el cable USB para que encienda en modo diagnóstico. Si tienes un iPhone 6S o hacia abajo, para entrarlo en modo diagnóstico debemos de presionar volumen arriba y home. Ponemos el cable de igual modo y esperamos hasta que nuestro equipo sea detectado o inicie en modo diagnóstico. Como pueden ver, aquí ya fue detectado en nuestra computadora. El equipo aún sigue subiendo, pero podemos ver que aquí nos dice que es un iPhone X CDMA en iOS 14.2. Vamos a quitar este equipo por aquí, que ya nuestro iPhone 6 quedó totalmente borrado, y en Hello, como vieron, estaba con código. Ya nuestro equipo quedó borrado con éxito y sin falla, utilizando nuestra nueva herramienta Defender 5.0. Entonces aquí podemos ver que nuestro equipo está iniciando en modo diagnóstico. Tiene clave y pantalla desactivada. Tiene restricciones USB. Pero ahora con esta herramienta, esta actualización, podemos ver exactamente la versión de iOS que tenemos, solamente conectando nuestro equipo en modo diagnóstico a nuestra herramienta y vemos la versión exacta. Recuerden que esto antes solo se podía hacer conectándolo a ShareRine, pero utilizando una computadora Mac OS, o en su defecto preparar RAIN USB. Y a partir de hoy, o desde el día de ayer que fue liberada esta herramienta, ya podemos hacerlo desde Windows, simplemente ingresando nuestro equipo en modo diagnóstico y conectándolo a nuestra herramienta Defender 5.2. Así que ya saben, esta es una actualización muy buena. Tiene todas las opciones gratis para ti, como son borrado para iOS 12 y iOS 13 sin fallas, borrado iOS 14 especialmente para los equipos A11, los que son los iPhone 8, 8 Plus, iPhone X. También tenemos para restaurar el baseband totalmente gratis. Tenemos dos opciones. Si la opción 1 no te recupera tu baseband, la opción 2 lo hará con mucho éxito. También está la opción de OTA Disable, que esto es para deshabilitar lo que son las actualizaciones automáticas. Y de este modo también estaríamos protegiendo nuestro bypass, ya que de esta forma no lo podríamos perder.
Está también la otra función de apps de banco, pero esta sí requiere registro. Entonces, señores, vamos a probar nuestro equipo. Tengo por aquí el mismo iPhone 6 que no nos reconoció el jailbreak. Vamos a ver si abriéndolo me reconoce. Este tiene un bypass gratis. Vamos a mostrarte en el área aquí de configuraciones. Vamos aquí a general y vamos a mostrarte en información que nuestro equipo tiene deshabilitado lo que es el baseband. Ok, si este lo tiene habilitado. Este es un bypass made, pero es un bypass gratis. Vamos a ver si ahora podemos borrarlo. Vamos a subir nuestra herramienta DTeam Pro. Entonces, en caso de tener un equipo con el baseband deshabilitado, simplemente le damos aquí Fix Baseband y esto hará que vuelva a nuestra baseband. Recuerda que mayormente esto se desactiva en equipos que tienen bypass gratis y desactivan el baseband para poder funcionar o que el equipo quede untethered. De esta forma tenemos una opción gratis, como pueden ver, dice baseband recuperada, gracias por utilizar Developer Team iMac. No sé si ustedes han notado que en ningún momento he hecho ningún tipo de registro, lo que te indica que esta herramienta es totalmente gratis y libre de uso para todos nuestros usuarios, así como para el público en general. Aquí vemos que tenemos nuestro equipo totalmente con el baseband funcionando. Y entonces vamos a hacer el borrado. Este equipo te voy a mostrar en un video más adelante. Vamos a hacer un bypass full con señal. Entonces vamos aquí a borrar en la opción iOS 12, 12.13 o podemos también utilizar la opción de borrado de iOS 14. Una anécdota muy importante, mientras este programa, el Defender, se encontraba en su versión beta, pude probarlo con un equipo que tenía marca de agua del programa de FeedRain. Como todos saben, esta marca de agua es dificilísima, no se quita, tú haces un bypass ya de pago y a menos que tú lo hagas con su herramienta, el equipo se mantiene teniendo esa marca de agua. Yo borré con esta versión de Defender, la versión beta, esta ya es la versión final disponible para todos, borré utilizando la opción iOS 14 y para sorpresa, señores, me removió esta marca de agua. Si tengo la posibilidad en un futuro vamos a a tratar de grabarlo. En ese momento no lo hice porque era una versión beta y no podía ser publicada bajo ninguna condición. Entonces vamos aquí a borrar nuestro equipo. Aquí le dimos en borrado iOS 14, que también es especializado para iOS equipos con chip A11, incluidos en ellos los iPhone 8, 8 Plus y el iPhone X, sin ningún tipo de riesgo de caer a boot loop. Pero igual también podemos usarla para borrar cualquier equipo que esté en iOS 14. Aquí estamos borrando este iPhone 6, 6S Plus. Aquí nos dice, felicidades, dispositivo restaurado con éxito, sin boot loop al 100%. Gracias por utilizar Developer Team iMac. Aquí solamente nos queda esperar que nuestro equipo se reinicie y nos vuelva en la pantalla de Hello. Como te digo, esta es una herramienta muy buena, está disponible para todos ustedes forma totalmente gratuita y libre de registro. Aquí solamente vamos a esperar que nuestro equipo suba. Cuando tú borres un equipo con este bypass, el proceso es más tardado, o sea, no te va a subir tan rápido como el borrado de iOS 12 y iOS 13, sino que en esta forma va a durar un poquito más. El equipo dura un tiempecito en borrarse. Luego de que se borra, por ejemplo, en los iPhone A11, que son el 8, el 8 Plus y el X, el equipo se va a ir a pantalla blanca, va a durar unos segundos. Luego de que se esté borrando, va a iniciar, o sea, va a reiniciar como 2 veces y no te preocupes que esto es totalmente normal. Una vez que ya el equipo se encuentre borrado, va a subir en pantalla Hello sin ningún tipo de problemas. Como viste, aquí podemos ver lo que te he estado hablando. El equipo duró más que por ejemplo el que acabamos de hacer, que fue el iPhone 5S. Empezó de inmediatamente a borrarse y como vieron, se quedó un rato con la pantalla oscura. Ahí vimos que nos puso el logo de Apple, se fue, volvió.
pero tranquilos que esto es totalmente normal. Ahora nuestro equipo dentro de un ratito va a subir en nuestra pantalla de Hello y podemos hacer la opción ¿cómo te digo? Como el bypass que vayamos a hacer o la función que vayamos a ejecutar, ya sea bypass Hello Premium con señal o bypass normal Premium pero sin llamadas. Entonces, como te digo, en esta opción de borrado de iOS 14 hice un equipo que tenía marca de agua del programa FreeRain y quedó totalmente libre de esta marca de agua. O sea, este es un borrado de ciclo profundo que borra todo desde, como te digo, como un borrado de raíz. Es casi igual que si fuera una restauración, pero con la ventaja que nos deja en el mismo iOS. Utilizando el borrado regular, que es el borrado de iOS 12, iOS 13, nos mantiene esta marca de agua y sabemos que es algo muy molestoso y sobre todo después que tú haces ya un bypass premium que te siga diciendo estas letras, este fue un bypass gratis y si pagaste fuiste estafado y ya ustedes saben las marcas de agua que deja este programa de FreeRain. Con esta opción de borrado iOS 14 especializado para equipos con chip A11, esto borra totalmente, como quien dice de raíz, cualquier escritura o marca de agua que haya en nuestro equipo. Aquí como pueden ver ya nuestro teléfono está en Hello, ya ha subido completamente y está listo para hacer cualquier tipo de bypass. Esto te voy a mostrar en otro video. Vamos a hacer el bypass de este equipo utilizando la herramienta podemos usar Mina o también podemos usar iRemoval Pro. Las dos están disponibles dentro de la plataforma Developer Team para todos nuestros usuarios. Recuerda que para hacer estos equipos que son Premium, Mate GSM con señal o Mate GSM con señal, exactamente, estos se pagan aparte por unidad, ya que es incosteable introducirlo en un plan, ya que sabemos que todos estos equipos tienen un costo un poco elevado. Pero vale la pena porque tenemos un equipo que pasa de ser un pisapapeles a ser un equipo totalmente funcional y disponible para nuestro uso. Entonces por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita, y de este lado un playlist para que veas mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.